Buenos días. Les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación que Andinalink les ha hecho para tratar el tema de estrategias para gestionar la demanda de hiperconectividad en tiempos de pandemia. No es para ninguno de nosotros nada extraño que una enfermedad como el coronavirus 19 nos haya tocado y nos haya afectado todos los renglones de la economía. Todos están afectados, todos tienen alguna preocupación. De manera que eso nos motivó para que nosotros los invitáramos a ustedes, para que todos asistieran y nos acompañaran en esta charla amena que queremos nosotros darles a ustedes desde Andinalink. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes, la presencia y el apoyo que nos ha dado Luz Marina Arango a través de Andinalink. Y me acompañan en esta mesa Gabriel Levy, que es moderador de este panel, quien ha sido compañero nuestro en casi todas nuestras luchas. Y los profesores Juan García Vich de Argentina, Tomás Delgado de Colombia, Mauro Escalante del Ecuador. Como apoyo tenemos a Mauri Smith Pardo, que es nuestro apoyo técnico, quien se ha encargado de desarrollar todos estos enlaces que nos han permitido a nosotros comunicarnos con ustedes. De manera que sin mayor preámbulo, sin mayores consideraciones, quiero invitar a que Gabriel nos haga el contexto de esta reunión a la que nos hemos convocado. Gabriel, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos nuestros panelistas, que son básicamente los profesores expertos de Andinalink. Como tú muy bien lo decías, Fernando, pues este es un ejercicio en donde vamos a tratar de mantener a la industria conectada en el contexto de una pandemia, pero que la vida continúa, el negocio continúa, y efectivamente pues hay muchas dificultades que han surgido en este contexto de la cuarentena. Dificultades para las que no nos preparamos probablemente, pero que la humanidad y hasta ahora el sector de las telecomunicaciones ha sabido sortear mucho mejor de lo que esperábamos. Por eso tenemos a los profesores conectados con nosotros, cada uno desde sus hogares en distintos lugares del mundo, de América Latina, para que desde su trabajo cotidiano, diario, su experiencia, su gestión de proyectos, nos cuenten cómo está avanzando la estrategia para ser capaces como operadores de servicios de telecomunicaciones de soportar la altísima demanda que hay de conectividad en este momento por parte de los usuarios. Por eso tenemos a Juan García desde Argentina, quien es profesor de Andinalink y es el ingeniero en jefe de Gigared y se encarga también de todo el modelo de nuevos negocios. Tenemos a Tomás Delgado desde Pereira, en Colombia, quien es asesor y consultor de muchísimas compañías de telecomunicaciones, además asesora a varios proveedores internacionales en presencia en América Latina. Y tenemos a Mauro Escalante desde Ecuador, que Mauro es también un ingeniero experto, asesor y consultor, sobre todo en temas de Internet inalámbrico o wireless. Es nuestro especialista en temas de conectividad inalámbrica. Acompañándolos, pues Fernando y yo a lo largo de este ejercicio de reflexión. Rápidamente, ¿cuál es el contexto de este webinar que hemos planteado? Hay una alta demanda de conectividad alrededor de todo el mundo y es una conectividad que no es la conectividad típica a la que las estadísticas de los operadores de telecomunicaciones estaban acostumbrados. ¿Por qué razón? Porque si bien veníamos consumiendo mucho ancho de banda, lo veníamos haciendo con Netflix, con Facebook, con servicios que en general dependen en su gran mayoría de data centers o de CDNs, que son Content Delivery Network, equipos instalados en las cabeceras de los operadores que lo único que hacen es bajar a un servidor local la data del archivo internacional y
a través del tráfico local de fibra óptica o de conexiones ADSL o HFC se transmite el Internet. De esa manera no se congestionan los canales internacionales porque prácticamente todos los grandes proveedores de Internet, todos los grandes ISPs tienen una copia en sus servidores, en sus headers, del grueso del contenido que se está transmitiendo. Por ejemplo, Netflix tiene prácticamente en casi todos los operadores ISPs grandes del mundo una copia de toda su base de datos de películas. De esa manera, cuando una persona va a ver un contenido de Netflix, no se va hasta los servidores en Estados Unidos, sino que se queda localmente en su servidor instalado en el headend del operador para consultar el contenido. Lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa con YouTube, lo mismo pasa con Facebook. ¿Qué ha pasado en este contexto de la pandemia? La mayor parte de la nueva carga que ha entrado a demandar Internet se da con servicios tipo streaming como este, en donde no hay manera de almacenar temporalmente un caché o en donde no hay manera de tener en los CDNs instalado una copia, porque todo está ocurriendo en vivo, en tiempo real. Es decir, esta transmisión la estamos haciendo 6 personas desde diferentes lugares del mundo con otras 86 conectadas por Zoom, más 20 conectadas por YouTube en este momento, y todo está en tiempo real. No hay manera de cacharlo, no hay manera de almacenarlo, y eso no solamente lo estamos haciendo nosotros. Miles de compañías alrededor del mundo lo están haciendo, pero también lo están haciendo colegios, también lo están haciendo universidades, lo están haciendo las familias para verse, porque los que tienen sus parientes lejanos, distantes, pues lo están utilizando. Y no ha dejado de operar el Internet normal, es decir, YouTube sigue funcionando, Netflix sigue funcionando, muchos servicios siguen operando de manera normal. Eso ha generado una sobrecarga, un estrés adicional a la capacidad instalada de los operadores, que sumado a las consecuencias derivadas de la pandemia generan una coyuntura distinta a las coyunturas anteriores. Una de esas, por ejemplo, es que muchas personas no están trabajando porque tienen que estar encerradas en su casa y hacían actividades como transporte público o eran emprendedores independientes, y al no recibir ingresos, pues no le pueden pagar al operador porque pues primero tienen que comer. Entonces el operador se está enfrentando a una alta demanda, a una baja en el recaudo de la operación a mantener unas tasas de disponibilidad del servicio muy altas que le exigen los reguladores, lo cual se convierte en una situación muy difícil de torear. Ese es el contexto en el que vamos a hablar hoy y en el que queremos conocer la experiencia de nuestros panelistas respecto a este asunto. Entonces, Fernando, le doy la palabra para que le demos la bienvenida a Juan García de Argentina. Sí, la verdad, lo que dice Gabriel es muy cierto. La gente se está quedando sin recursos. Sin embargo, los gobiernos de toda Latinoamérica han hecho unos grandes esfuerzos por tratar de aminorar los costos de los accesos a Internet. Por ejemplo, en Colombia les ha quitado el impuesto a las ventas durante la época de la pandemia para que podamos las personas acceder a un menor costo. Pero los expertos son los expertos y por eso los hemos invitado. Inicialmente invito a Juan García Wisch, de Argentina, de quien Gabriel ya hizo su presentación, para que nos acompañe. Juan, bienvenido. Gracias, Fernando. Bueno, la intención mía es contarles un poco mi vivencia. Como ustedes saben, yo trabajo para Gigared. Gigared es un MSO, uno de los más importantes MSOs de Argentina, que tiene presencia en 6 ciudades capitales y 8 ciudades menores. Brinda servicio en la zona del litoral, en el noreste de Argentina. Tiene un long haul propio de fibra óptica que vincula todas las operaciones entre sí. Aproximadamente 150.000 clientes de Internet. Y brinda servicio de quadruple play, televisión, internet, telefonía y movilidad, con velocidades para el servicio de Internet que van desde los 12 hasta los 100 megabits segundo. Tenemos planes de 12, 30, 50 y 100 megabits segundo. La velocidad promedio vendida, que no es el promedio de las velocidades, sino que es un promedio ponderado, se logra multiplicando cantidad de clientes en el plan de 12 mega por 12, cantidad de clientes en el plan de 30 por 30, en el plan de 50 por 50, en el plan de 100 por 100, sumar todo eso y luego dividirlo por la cantidad total de clientes. La velocidad promedio vendida es de 16 megabits segundo. Creo que en todos casos se da esta misma realidad. Los clientes quisieran tener todos el plan de más alta velocidad
pero terminan concentrándose en los dos planes más bajos por cuestiones económicas. Las tecnologías que estamos utilizando para ofrecer servicio es la tradicional HFC, híbrida de fibra y coaxil, con la cual comenzó la compañía en el año 2000, y desde el año pasado adoptamos la decisión de que toda obra nueva, sea ampliación o sea una ciudad nueva, deberíamos encararla sobre la base de tecnología de fibra óptica hasta el hogar, o sea, FTTH. Lo que nos convoca hoy es analizar el impacto de la cuarentena en los ISPs, o el efecto del coronavirus sobre los ISPs. Y nuevamente, la intención mía es no leerles un reporte o una nota que salió en un periódico, sino contarle lo que le está pasando hoy a Gigared, un caso real. En primer lugar, como bien comentó Gabriel, tenemos un crecimiento muy rápido del tráfico de Internet. En Latinoamérica se comenta que el tráfico de Internet en este primer mes de la pandemia creció un 20 o un 30%. En el caso particular mío, el tráfico de Internet, primera semana de marzo versus última semana de marzo, tuvo un incremento de un 20%. El segundo impacto lo tenemos en el cierre de las oficinas comerciales. Por el tema del aislamiento social, todas las oficinas comerciales de atención al público debieron ser cerradas, lo cual implica la imposibilidad de brindar atención personalizada al cliente. En nuestro caso, como también puede ser el de muchos de ustedes, las ciudades son ciudades del interior. Si bien tenemos presencia en Buenos Aires, la presencia en la ciudad de Buenos Aires es muy pequeña. Y la gente de ciudades medianas o pequeñas tiende a ir a la oficina, o sea, quiere ir a la oficina para pagar, quiere ir a la oficina para hacer un reclamo. Entonces, esto impacta en el tercer punto. Tenemos un crecimiento de la morosidad. La cobranza de este mes de abril tiene una caída entre un 30 y un 50%. O sea, en el caso nuestro, estamos notando un 30% de caída de la cobranza. ¿Por qué? Porque gran parte de los clientes no están utilizando métodos electrónicos de pago. O sea, nos está llevando a empujar a los clientes a que utilicen métodos electrónicos de pago. Aquellos que no tienen débito automático y iban a la oficina con su tarjeta de débito o crédito porque querían pagar en la oficina, tratar de que al menos puedan hacer ese pago a través de un portal de la compañía. El cuarto punto que impacta a los operadores es la habilitación del home office. Salvo funciones críticas como la atención del NOC o la atención de service y reclamos de los clientes, el resto de las tareas se descentralizó y estamos trabajando como home office. El mismo call center está trabajando desde su casa, remotizando las líneas hasta la línea particular de cada persona. Para que todo esto sea posible, es necesario implementar tecnológicamente VPNs para que esas personas que están en su casa puedan vincularse con los sistemas de la compañía y acceder a los datos de los clientes y poder generar partes de service. Y finalmente, el último punto que estamos enfrentando son dificultades para realizar las tareas de instalación y service. La reglamentación permite trabajar a los operadores de televisión por cable en todo lo que es mantenimiento del servicio, porque se trata de un servicio de primera necesidad. Pero el técnico no puede ingresar a la casa del cliente. O sea, puede realizar tareas de mantenimiento sobre la línea, en la calle, puede atender un reclamo y verificar si el problema está en el cable de acometida, pero no puede ingresar al domicilio. Entonces,
para poder llegar a brindar solución en más de un caso, se ha necesitado trabajar en forma conjunta con el cliente, o sea, desde afuera darle indicaciones de pruebas que hacer y tratar de que el mismo cliente sea parte de la resolución del problema. Y quería mostrarle qué pasó con los números, porque los números realmente hablan y aparte de la cobranza, que es algo que a todos nos preocupa, porque el ingreso de dinero es el combustible que mueve a la compañía, está la evolución del tráfico de Internet. Comentaba anteriormente que nosotros tenemos 150.000 clientes con una velocidad promedio vendida de 16 megabits segundo. Eso hace que la capacidad total vendida es de 2.400 gigabits segundo. Es un número que asusta, 2.400 gigabits segundo. Cuando miramos el tráfico, vemos que en la primera semana de marzo, el tráfico era de 196 gigabits segundo. O sea, hay una relación de 12 veces entre el tráfico vendido y el tráfico efectivamente cursado. Este número, que lo llamamos sobreventa o coeficiente de reuso, es lo que siempre hizo posible el negocio. La red no se dimensiona para prever que todos los clientes se conecten simultáneamente y exijan la capacidad contratada. Tradicionalmente ese factor de reuso, ese coeficiente de reventa, era de 20 veces. Con toda la aparición del streaming, la gente está mayor tiempo conectada y ese coeficiente de reuso ha bajado y hoy se sitúa entre 10 y 15 veces. ¿Qué pasó con el tráfico total? El tráfico total, como ven en este cuadro, creció de 196 a 237 gigabits por segundo. O sea que tuvimos un crecimiento del 20%. En otros casos, como he leído en artículos, estimaban que en Latinoamérica podía llegar hasta un 30% el crecimiento del tráfico de Internet. Sin embargo, la distribución de ese crecimiento no es pareja. Hemos notado un mayor crecimiento en lo que llamo Internet puro. Es lo que estamos tomando de los grandes carriers que nos dan conectividad con el mundo externo de Internet. Ahí el crecimiento fue de un 3%. Esto nos está mostrando que hay también un cambio en los hábitos de consumo de la gente que se queda en sus hogares. Ahora tenemos mucho más home office, tenemos mucho más gente que se conecta en reuniones virtuales, tenemos webinar, tenemos teleeducación, chicos que se quedan en sus casas y desde ahí se conectan para recibir la clase de su maestro o profesor. La gente consulta más información en línea, quiere saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando con el coronavirus, consulta periódicos. O sea, todo eso que antes no estaba hace que el impacto en lo que es Internet puro sea mayor que en la otra parte. La parte de abajo del cuadro, que lo tengo yo diferenciado por proveedor y por operación, corresponde a los servidores de contenido que nos facilitan Google, Netflix, Facebook y Akamai. Todos ellos en conjunto han crecido un 17%. O sea, las CDN crecieron un 17% e Internet creció un 33%. O sea, la tasa de crecimiento de Internet puro es el doble que la de las CDNs. En cuanto a las CDNs, siempre hubo una puja entre Google y Netflix. Son los dos que están a la cabeza del tráfico. Pero en condiciones normales, Google superaba a Netflix. Teníamos 56 gigabits segundo de Google
versus 52 gigabits por segundo de Netflix. O sea, Google estaba con un tráfico un 10% arriba de Netflix. Ahora se dio vuelta la pelota y Netflix supera a Google con 67 gigabits por segundo versus 60. O sea, ahora es Netflix el que tiene un tráfico que está un 10% por encima del de Google. De todas las CDN, ¿cuál es el ganador? ¿Cuál es el que más ha crecido? Es Netflix, un 30%. El tapado es Facebook, crece un 22% y ocupa el segundo lugar. El tercero Google con un 8% y el último lugar quedó Akamai, que tiene un crecimiento negativo. El hecho de que Facebook esté en el segundo lugar tampoco es algo que nos sorprenda, porque si pensamos que Facebook también es WhatsApp, y tanto Facebook como WhatsApp tienen ahora gran cantidad de videos que se viralizan, todo eso genera una gran cantidad de tráfico adicional, producto justamente de del coronavirus y la cuarentena. ¿Qué herramientas tenemos nosotros, si estamos hablando de herramientas técnicas, para mejorar la conectividad? En primer lugar, hemos visto que tenemos un incremento en la capacidad requerida para Internet puro, lo cual nos lleva a negociar mayores capacidades de acceso a Internet. O sea, tenemos que ir, golpearle la puerta a nuestro proveedor de Internet y contratar mayor capacidad. Pero eso implica un mayor costo operativo con recurrencia mensual. Y como nuestra cobranza está cayendo, nos obliga también a sentarnos a renegociar condiciones, aunque más no sean condiciones transitorias. Negociar descuentos en el precio de Internet por 3 meses o por 6 meses. En segundo lugar, ese tráfico necesito moverlo. O sea, dijimos que el tráfico total creció un 20% y ese 20% necesito moverlo hasta el cliente final. En el caso mío fueron más de 40 gigabits por segundo. Y gran parte de ese tráfico, no en porcentual, sino en valor absoluto, viene de las CDNs. Entonces, el embudo está en la red de acceso, en la red de última milla. Tengo que llevar grandes volúmenes de tráfico hasta el cliente. ¿Cómo solucionamos esto? Tenemos por un lado alternativas de fraccionar los nodos, pero esto es un proceso lento y requiere obra civil en la calle, o sea, pasar de nodos de 500 hogares a nodos de 250 o a nodos de 300 hogares. Reducir la combinatoria de nodos. Normalmente nosotros combinamos grupos de 4, grupos de 2, o a veces queda un solo nodo para conectarlo al CMTS. Reducir la combinatoria de nodos y pasar de grupos de 4 a 2 o de 2 a 1 requiere transmisores ópticos y puertos libres en los MTS. La ventaja es que esto lo puedo hacer todo desde el GEDEN, no necesito salir a la calle. Y finalmente, el último punto, si yo no puedo trabajar sobre el área de servicio, es aumentar la oferta de capacidad que estoy brindando a esa área de servicio. Aumentar la oferta de capacidad significa aumentar la cantidad de canales de downstream. Pero esto tampoco es gratuito. Por un lado, requiere de la activación de nuevas licencias y cada licencia de downstream tiene un costo. Y en segundo lugar, la alternativa esta de aumentar la capacidad también requiere que tengamos disponible ancho de banda. O sea, para habilitar un nuevo downstream debemos de tener espacio disponible en nuestro espectro para habilitar estos 6 MHz que me requiere cada nuevo canal de conectividad. Bueno, esta es la presentación breve que quería hacerles, es la vivencia de GigaRed y cualquier duda que ustedes tengan, después tendremos oportunidad de abrir un foro de discusión.
Muchas gracias, Juanito. Muy querido y muy clara tu explicación. Que finalmente, más que inquietudes para mí, genera algunos cuestionamientos. Hoy vemos que es mucho más evidente la obligación que tiene el Estado de facilitarle la conectividad al pueblo. Es una necesidad para hogares, es una necesidad para las empresas. La gente en estos confinamientos necesita recreación. Las empresas definitivamente necesitan poder continuar su negocio y para eso se hace cada día más importante la conectividad. Más adelante quisiera yo, después de que oigamos a los demás conferencistas, que hablemos sobre lo que es el futuro. Gabriel, tus comentarios, por favor. Sí, señor. Recordar a la gente que tanto por el chat de Zoom, en donde tenemos un límite de 100 personas, pueden hacer sus preguntas, y también por el chat de YouTube, en donde no tenemos límite de usuarios, podemos hacer también preguntas. Si alguien tiene dificultades para conectarse por Zoom, ahí en el chat encuentran el enlace de YouTube, se lo pueden compartir a sus amigos o a las personas que estén interesadas en análisis. Yo creo que la presentación de Juan ha sido reveladora, particularmente en el tema de estadísticas. El crecimiento es indiscutible y, como muy bien lo decía, la principal dificultad que están enfrentando en este momento los operadores, el cuello de botella, es la última milla, y es ahí donde está el gran dolor de cabeza. Pero sin más preámbulo, Fernando, démosle paso a Tomás. Tomás, por favor. Bueno. Te escuchamos, Tomás. Buenos días. Voy a tratar de compartir la pantalla. Okay. Bueno, aquí quiero poner en contexto lo que está pasando. A finales del año pasado comenzamos a motivar a los operadores para que el próximo plan de quinquenal o de 10 años sea pasarnos a las plataformas que se llaman 10G, que son plataformas de muy alta velocidad, simétrica, por lo menos 10 gigas, red ultra confiable, que permita conexiones masivas, que tenga muy bajo retardo y que en realidad va a ser la comunicación del futuro. Pero ¿qué pasó? Bueno, ¿cuáles eran las motivaciones? Las motivaciones eran que tenemos video HD, 4K, 8K, servicios en la nube e Internet de las cosas. Estas eran las motivaciones a los operadores. Esto lo planteamos en Andina Link. La respuesta a los operadores fue escéptica y confiando en la infraestructura actual. Pero, ¿qué pasó? Que llegaron los meteoritos del 2020, que es el COVID-19, amenazando a la raza humana. Y esto es una ironía, pero la conectividad de alta velocidad hasta ahora es la mayor defensa de la raza humana. Entonces, ¿qué pasa? Que esta meta urgente de las redes de 10G que teníamos para 10 años, creemos que tiene que hacerse en los próximos 2 años. ¿Por qué? Una casa antes del COVID-19 tenía a sus habitantes por fuera de ella durante todo el día. Los que diseñaban las redes la diseñaban con una concurrencia del 25%, entre 6 y 8 horas sin conexión. Había una hora pico entre 7 y 10 de la noche y la gente aceptaba velocidades de 5 megas, 3 megas, 4 megas. Pero ahora, ¿qué pasó? Observemos la casa del COVID-19. 24 horas una persona en la casa. Una concurrencia mayor al 60%. Ese es el parámetro que más se ha elevado. Muchos teléfonos inteligentes y tabletas. El contacto con el mundo exterior se hace solamente a través de Internet. Y el entretenimiento sigue vigente con el video HD y 4K. Además, lo más importante, el teletrabajo se hace desde la casa con el mismo ritmo de la oficina. Hay muchísimas VPNs para monitorear desde la casa las industrias. Las relaciones de la familia se hacen por la Internet. La hora feliz de los amigos de las 5 o 6 de la tarde se hacen reuniones parecidas a las que estamos haciendo. El supermercado desde Internet. Y en este momento se exige una velocidad promedio mínimo de 30 megabits por segundo. En Estados Unidos anda por los 150 megabits por segundo. Una necesidad vital mínima serían alrededor de 10 megas. Entonces esto cambia completamente el paradigma. Observemos esta gráfica que está un poco borrosa, pero que es muy importante para los operadores. ¿Cómo ha variado el consumo de Internet? Mire,
La gráfica roja es antes de la cuarentena. Y entonces tenemos una onda que parece diente de sierra. Durante el día no hay consumo, a las 7 de la noche se inicia y se acaba a las 11 de la noche. Ahí tenemos la onda roja. En la primera semana de cuarentena, cuando no pensábamos que iba a pasar esto, la gente cambió de costumbres y comenzó a consumir internet a partir de las 2 de la tarde, mediodía, 11 de la mañana. Y ya en la segunda semana de la cuarentena, cuando supimos lo que nos había llegado, tenemos nosotros que hay consumo desde las 10, 8 de la mañana, un pico muy grande por la noche y luego decae. Esta es la realidad. Y esta va a ser, mi argumento es que esta va a ser no solamente la internet de la cuarentena, sino la internet del futuro. Observen cómo está consumiendo la gente ahora. Ahí está un pico de 24 horas. Lo que más consume la gente en este momento es streaming de video. Por una extraña razón, y muy interesante, es la búsqueda en la web. Está consumiendo mucho. Juegos en línea, el peer-to-peer, y interesante, las redes sociales se mantienen constantes. O sea, el tráfico de redes sociales no ha crecido mucho, porque ya estaba vigente. En Europa, para evitar un desastre de la red, los operadores de OTT decidieron reducir su bitrate, su velocidad. Y ahí tenemos las velocidades de Netflix, YouTube, Amazon Prime, antes del COVID y acá después. Esto es interesante, pero yo no quisiera que tratemos a la Internet como un recurso natural no renovable. Esto es porque las redes no estaban preparadas, pero nosotros no podemos comenzar en este momento a generar políticas de consumo de Internet limitadas. Ahora, algo interesantísimo, la videoconferencia llegó al lugar para quedarse. Observen cómo se comportaban las videoconferencias en los primeros días de marzo. Ahí está Webex, Skype y Zoom. Y al 30 de marzo, miren el pico de consumo tan impresionante de las videoconferencias, o sea, del trabajo del hogar. Esto es verdad, llegó y se va a quedar. Aquí hay una encuesta de Chile de estos últimos días, es muy importante. A 8 millones de empleados se les preguntó que si pueden quedarse en casa en la epidemia, en la emergencia. No, el 20% dijo que no. ¿Por qué? Porque era salud, alimentos. El 80% dijo que sí, que podían quedar en casa. Y se les preguntó que cuando la enfermedad mitigue o haya una remisión, si podían continuar. El 71% contestó que no, lo cual nos da a entender que casi 5 millones de empleados volverían a las calles, pero hay un casi 30% que nos dice que pueden quedarse trabajando en la casa. Y ahí tenemos casi 2 millones de empleados que en el futuro van a ser empleados desde el hogar. Pertenecen más que todo a sectores de información, de industria 4.0, de marketing digital y casos por el estilo. Y ahora aparece esto. En este momento el uso de las cámaras de vigilancia va a cambiar radicalmente porque es fundamental cambiarlas a todos por cámaras infrarrojas que detecten no solamente la presencia de los seres, sino su fiebre o su estado de enfermedad. Yo creo que va a haber un pico en el mundo de instalación de este tipo de cámaras para garantizar las seguridades de las oficinas, del transporte, de los conglomerados. Y además muchísimas actividades, ahí pongo un ejemplo, se harán remotamente en el futuro. Desde la casa, un sensor, a internet y luego al celular. Este tipo de aplicación que le estoy mostrando ahí en una foto muy simple va a ser el futuro. Entonces, ¿qué le está exigiendo esta epidemia a la red ahora y que se va a instituir? Primero, la velocidad. Es un incremento muy grande. Ya Juan habló de eso, pero yo quisiera señalar algo. El aumento grande de velocidad es en el upstream, casi del 32%, según la estadística de Xfinity. Bajando, o sea, en el downstream tenemos el 20%. Entonces, la conclusión es que la red de Internet, ahora y para siempre, debe ser simétrica. La concurrencia que usábamos nosotros para diseñar redes del 25%, o sea, de los que estaban conectados, de la concurrencia, está pasando en este momento al 60 o al 70%. Y la demanda es muy alta. La Internet en este momento es tan importante como el agua o la energía. El usuario, y lo más interesante para los operadores es que el usuario ahora sabe cuál operador es bueno y cuál no. Porque en este momento está viviendo
en carne propia los problemas de tener una red no bien estructurada. Entonces veamos qué ha pasado con las redes. Con la red inalámbrica, que es la que más ha sido golpeada, el incremento ha sido altísimo, casi un 80%, sobre todo, aquí tenemos una estadística china, sobre todo por el efecto de las llamadas, videollamadas o las conferencias o el trabajo desde la casa. Esta red está en este momento llegando a su límite. Aquí la tengo. Entonces, ¿qué podemos hablar de las redes inalámbricas? El problema de las redes inalámbricas es que se saturan las radiobases, no más. ¿Cuál es la solución? Montar una mayor cantidad de estaciones, si se puede. En el sistema Wi-Fi es el más débil de las plataformas, pero eso es muy importante para el medio rural, como yo. En este momento yo estoy con un enlace inalámbrico de 8 megas, que ojalá no vaya a fallar. Entonces, ¿qué necesita estos sistemas? Un montaje acelerado de nuevas radiobases, explorar las bandas no licenciadas por arriba de 6 gigas para hacer enlaces, o explorar la banda no licenciada de 5G de 60 gigas y recurrir en lo posible a poner fibra a la antena. Las redes celulares se han portado muy bien durante esta emergencia, inclusive la reducción de velocidad ha sido mínima y de cubrimiento. Pero ellas tienen que también aumentar el cubrimiento con más celdas o migrar de 4G a 5G, donde la velocidad se aumentaría casi 100 veces. Las redes HFC de las que habló Juan tienen un problema porque hay un incremento muy grande de la concurrencia y la demanda en cada nodo. Entonces, y la necesidad de una red simétrica. Para eso, ya habló Juan, lo que hay que hacer es liberar portadoras analógicas de televisión, ya sea QAM, y pasarlas a DOCSIS. Cementar los nodos, sobre todo en el upstream. A mediano plazo, convertir las redes, la topología nodo más 0, subir el split a 85 o 204 MHz y migrar de DOCSIS 3 a DOCSIS 3.1 y 4.0. Aquí tenemos un cuadro que no voy a detallar, pero en el cual me dice que una red HFC con DOCSIS 1, 1.1, 2.0 y DOCSIS 3 no está para esta emergencia. Tiene que ser una red ya de DOCSIS 3.1 y enfocándose al DOCSIS 4.0. Las redes de fibra a la casa han soportado sin problema alguno esta demanda. Es la plataforma ideal. Hay algunos pequeños problemas, por ejemplo, la limitación de velocidad en algunos casos. Entonces, simplemente para EPON, bajar la división de 1.64 a 1.32 y para GPON, bajar de 128 a 1.64. Si se necesita velocidad simétrica, que se va a necesitar ahora y en el futuro, con GPON podríamos jugar con la división y pasar de 1.64 a 1.32 y compensar la simetría o instalar un nuevo sistema paralelo 10 GPON. El problema más grande para las redes de fibra a la casa en este momento es la dificultad de hacer nuevos montajes. Entonces, en algunos países la reglamentación no está muy clara y no se puede trabajar rápidamente. Esto es lo que habríamos, un esquema muy sencillo, si nosotros queremos pasar una red GPON a 10 GPON, simplemente añadir una nueva tecnología y tendríamos la solución casi inmediata. Entonces concluyo que esta transformación es urgente de las plataformas de comunicaciones, llegó para quedarse con la raza humana, porque es la forma de sobrevivir este tipo de peste. Las pestes antiguas de la Edad Media, uno se iba a otro pueblo, mientras donde estaba el foco se acababa la enfermedad. Nosotros no tenemos dónde ir. El único refugio que tenemos es la Internet. O sea, se ha convertido en una forma de vida y concluyo de que la propuesta de las redes 10G no era descabellada. Ese es mi charla. Tomás, muchísimas gracias. La verdad ha sido muy interesante y sobre todo nos anticipa algunas de las preguntas y conclusiones que vamos a mirar más adelante sobre si esto es una coyuntura o esto es una coyuntura que se va a perpetuar en el tiempo. No sabemos nosotros cuál va a ser el comportamiento de aquí en adelante de los negocios ni de las costumbres en los hogares. Tenemos también ahora, Gabriel, tu análisis sobre lo que ha dicho Tomás. Por favor, Gabriel.
Gabriel, no te estamos escuchando. Perdón, recuerden que estamos recibiendo las preguntas a través del chat de Zoom y de YouTube y al final se las vamos a hacer a nuestros profesores, entonces las pueden ir anotando en el chat que al final las realizamos. Yo resumiría dos cosas muy importantes de lo que dijo Tomás Fernando. Lo primero es la simetría. Ya esas diferencias que existían antes entre la velocidad de bajada y la de subida, el downground y el upground, eso se acabó. Está clarísimo que esta coyuntura nos llevó a la necesidad de que los operadores hoy en día tengan que ofrecerle a sus usuarios un Internet simétrico. La misma capacidad de subida, la misma capacidad de bajada, porque ya la demanda de subida es lo que más se ha visto afectado en este momento en esta crisis coyuntural de la pandemia del COVID-19. Y lo otro es lo que hemos dicho siempre, mientras más robusta sea la plataforma y más tienda la fibra óptica, pues más preparado va a estar para cualquier inconveniente. Nadie ha respondido también, ninguna tecnología ha respondido también hasta ahora como la fibra, y eso es lo que muestra Tomás. Aunque efectivamente existen soluciones como la inalámbrica que tienen unas posibilidades de llegar en muy corto tiempo a lugares muy remotos, eso pues no lo podemos descartar, pero ahí la fibra también juega un rol importante porque, como lo decía Tomás, se requiere que todas las antenas estén conectadas a fibra para que al menos la inestabilidad esté solamente en el último pedazo, en el último trayecto de transmisión. Entonces, esas son, digamos, un resumen muy breve de las conclusiones que ha hecho el ingeniero Delgado con unas cifras y unas estadísticas muy reveladoras, y yo creo que si algo aprendimos en este momento es que el Internet se va a quedar como una herramienta necesaria, indispensable, como lo decía Tomás, como el agua, como la energía, como cualquier otro servicio público. Tenemos, Fernando, gente conectada desde México, desde Venezuela, desde Honduras, Guatemala, El Salvador, muchísimos desde Colombia, desde Argentina. Ahora le mandan un saludo el ingeniero Julio Llogar desde Bolivia, Tomás. Es decir, en todas partes de América Latina conectados en este momento en nuestra transmisión. Y ya que usted le va a dar paso a Mauro Escalante, yo quisiera, Mauro, que en su intervención de una vez resuelva una de las dudas que ha sido más recurrentes en nuestro chat, y es: muchos gobiernos le están pidiendo a los operadores llegar con Internet a las zonas rurales, a las veredas, donde los niños se quedaron sin educación, simplemente no tienen acceso a la educación porque no tienen Internet. Y pues el hecho de que no tengan Internet se convierte en una brecha de la que hemos hablado mucho en nuestros foros, en donde pues terminan saliendo muy perjudicados. ¿Cómo hacer para que los operadores, mediante la tecnología inalámbrica, puedan ofrecerle a las comunidades, en alianza con las municipalidades y los gobiernos locales, acceso a Internet? Quisiera que usted hiciera, profe Mauro, un énfasis muy particular en ese asunto, ya que su expertise está en el tema wireless o en el tema inalámbrico. Y adelante, Fernando. Gracias, Gabriel. Sí, vamos a darle paso a nuestro ingeniero amigo del Ecuador, donde hemos visto que ha sido en Latinoamérica uno de los países más afectados por esta pandemia, y donde definitivamente, como lo decía Tomás hace un minuto, gracias al Internet se ha podido combatir de una manera más eficiente de lo que se hubiera realizado de no tenerse esta herramienta. Mauro, adelante y te escuchamos, por favor. Fernando, Gabriel, muchas gracias. Permítame compartir un poquito mi presentación. Ok. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, señor, la estamos viendo muy bien. Ok, déjame. Ok, ¿qué es lo que hemos encontrado hasta ahora? Las estadísticas que muestro a continuación fueron tomadas de una base de datos en Argentina, sin embargo no difieren mucho de lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son los incrementos de tráfico que más o menos coinciden con lo que Juanito y Tomás ya han especificado hace unos minutos? El tráfico, especialmente en comunicaciones, el tráfico de WhatsApp, en horas normales y también en picos ha crecido en un promedio de un 62 a un 120%. Pero los datos que más se han visto afectados son aquellos que están relacionados con dos puntos principales, que son el ocio y el entretenimiento, y con lo que es el tema de home office. ¿Qué ha pasado en ocio y entretenimiento? En esta categoría,
el porcentaje en que los gamers se han visto pues abocados a las redes ha crecido en un 100% o más. Y esto para los ISPs ha representado un tremendo dolor de cabeza, especialmente en Latinoamérica. El consumo del PlayStation ha crecido, pero de una manera brutal. En Ecuador especialmente, los proveedores de Internet se han visto altamente afectados, y no solamente los medianos y los pequeños, sino también los grandes proveedores. Incluso con ellos, pues ha habido que hacer, los usuarios de casa han tenido que llamar e incrementar sus planes de Internet, duplicarlos y en algunos casos hasta triplicarlos. Algo que también ha tenido bastante crecimiento es el streaming, el video. En este caso entra pues YouTube, entra Netflix y otros más. Sin embargo, no ha sido un crecimiento tan grande como el de los juegos de video y el PlayStation. En el tema de home office, algo que nosotros hemos notado bastante y con lo que hemos tenido que batallar durante estas 6 semanas que llevamos en cuarentena, ha sido específicamente con los temas de videoconferencia. Herramientas, por ejemplo, como Zoom, Webex, que ha tenido un crecimiento del 430%. Básicamente, pues no se estaba utilizando estas herramientas para hacer conferencia en línea, para comunicarse entre oficina y hogar, porque básicamente no se la necesitaba. El escenario ha cambiado completamente. Incluso el uso del Skype, que está siendo renegado también por muchas personas, sin embargo ha tenido un crecimiento sumamente importante. Y el uso de las redes privadas virtuales, de los VPNs, también se ha incrementado. Hay mucho tipo de información que necesita ir encriptado, necesita ir asegurado y por lo tanto se requiere el uso obligatorio de VPNs. Entonces, basado en estas estadísticas, ¿cuáles son los 2 puntos en los que más sufren los proveedores de Internet? Estamos hablando de proveedores de hasta 10.000 usuarios, 15.000 usuarios. Generalmente en Latinoamérica la tasa de crecimiento de los ISPs, de los WISP, pues no es tan alta como hablar de 100.000 o de 1.000.000 que tienen los proveedores grandes. Sin embargo, pues para ellos tienen que batallar contra estos 2 escenarios que son del día a día. Lo que es ocio y entretenimiento, que incluye los juegos de video y el streaming, y con el home office. Pero ¿cuál es el principal dolor de cabeza? Suele ser los juegos de video. Porque para los juegos de video, si por ejemplo tú estás jugando Fortnite, las principales quejas, ¿cuáles son? De que muchos de ellos experimentan un delay sumamente grande. Para un jugador estándar de video, un tiempo de respuesta de entre 40 y 80 milisegundos está dentro de lo aceptable. Pero ¿qué resulta? Que esos tiempos de video de respuesta se han incrementado incluso hasta 200 y 300 milisegundos. Y eso pues ya ha ocasionado mucha desazón en los usuarios, mucha gente pues está incluso hasta dejando de jugar y está empezando a hacer otras actividades porque precisamente ya no pueden obtener los tiempos de respuesta que se requieren para un buen desarrollo de video. Y en el home office, las herramientas como Zoom y como Webex pues han dado un dolor de cabeza sumamente grande porque necesitas mantener la calidad no solamente del audio, sino también del video. Así que, ¿qué es lo que están haciendo los ISPs? Han tenido que modificar sus esquemas. Inicialmente yo había puesto una gráfica de la cobertura que tenemos en acá de Miesper y atendemos pues casos desde México y el Caribe hasta Chile y Argentina, incluso incluyendo España. Y en todos ellos, aproximadamente el 75, casi el 80% de los casos está relacionado con estos 2 escenarios que les tengo planteados aquí. Y esto es a diario, es decir, diariamente atendemos por lo menos unos 12 a 16 o 17 tickets relacionados con control de ancho de banda, con el tema de problemas en la transmisión de los videos, en las videoconferencias, y la generación de túneles es tema también de todos los días. Por lo menos cada día recibimos requerimientos para armar 2 o 3 túneles de entre empresas y hogares. El incremento del tráfico de datos se ha dado de una manera que más o menos se representa en lo que tenemos aquí en esta gráfica. El tráfico de subida se ha incrementado muchísimo, tal como lo mencionó Tomás, y el consumo hacia el Internet puro también ha tenido un crecimiento sumamente alto.
Algo que ha ayudado muchísimo y que se está explotando bastante son los servicios en la nube. Las personas que tenían, las empresas que tenían pues montados sus servicios en la nube en este momento ven un alivio muy importante. Ecuador precisamente estaba montándose en este tipo de soluciones. Ya teníamos un par de años, especialmente en el último 2019, en que se dio pues un incremento muy alto en el uso de servicios como Azure, como Amazon Web Service. Entonces, los servicios contables, por ejemplo, pues muchos subieron a la nube y eso ayudó hartísimo para poder distribuir el tráfico de las personas del área financiera, del área contable, de recursos humanos, de inventarios. Entonces, ese tipo de servicios está en muy alta demanda en este momento. ¿Qué pasa en el hogar? Datos estadísticos que se muestran aquí reflejan aproximadamente lo que les he estado hablando hace unos minutos, el incremento del video, de las redes sociales, el porcentaje de uso en crecimiento de los juegos de video y de la videoconferencia. Y básicamente, para el mercado que nosotros atacamos, este de aquí es el escenario principal en donde todos los ISPs están enfocados, y es en el consumo y el uso adecuado del Internet en las zonas residenciales. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que los escenarios principales que involucran la utilización de enlaces de backbone a través de medio inalámbrico, y por este lado también, por esta gráfica, podemos retomar un poco lo que Tomás hacía, Gabriel hizo la consulta al inicio de qué es lo que tendría que hacerse para poder llegar a las zonas rurales. Básicamente, la utilización de enlaces inalámbricos de backbones de alta velocidad va a tener que ser prioritario. Lanzar fibra es lo ideal, pero no está prácticamente al alcance de todo el mundo. Hasta que los organismos seccionales o los gobiernos empiecen a poner en ejecución todos estos proyectos, va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido desde que el Internet empezó a hacer mella en Latinoamérica a partir del año 2005-2006, y es que quienes se van a ver involucrados directamente en el crecimiento de las redes rurales van a ser los proveedores de Internet, los pequeños y los medianos. Básicamente ellos pues van a tener que afrontar todo este tipo de negocio, van a tener que reinventar, van a tener que reestructurar todas sus redes. Muchos de ellos también ya habían empezado a hacer ya instalaciones de fibra y tenían enlaces de backbone que estaban siendo pues reubicados, otros que ya estaban siendo pues descartados. Pues bueno, van a tener que desempolvar todos esos equipos, y de hecho ya lo están haciendo. Parte de las consultas que nosotros también tenemos a diario son el montaje de nuevos enlaces, configuración, alineación de antenas, revisión de parámetros para obtener el mayor ancho de banda entre las diferentes áreas de backbone. Y eso pues definitivamente va a seguir creciendo durante todo este tiempo hasta que los organismos seccionales y los gobiernos lleguen hacia las diferentes zonas rurales. Pero uno de los puntos importantísimos que se tiene que atacar aquí, tanto o en conjunto con el incremento del ancho de banda, es la calidad de servicio, que es algo que no se ha estado tomando en cuenta mucho, sino hasta ahora que ha aparecido la pandemia. Y es lo que les mencionaba. El 70% o más, casi llegando a un 80% por semana de casos de incidencias que se reportan, tienen que ver con la aplicación de calidad de servicio en las empresas, en los ISPs. Entonces, aquí viene un tema muy importante. ¿Dónde aplico yo la calidad de servicio? Porque puede ser que tenga un ancho de banda, una residencia contratado 20 megas de internet. Sin embargo, eso no significa que debas dejarlo una llave abierta y ver cómo se distribuyen cada uno, para que vayan ahí a la pelea. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que trabajar en un esquema muy elaborado, en una planificación de árboles de colas, de calidad de servicio, porque esto, si lo analizamos desde el punto de vista del ISP, va a permitir que el tráfico que vaya a ser filtrado, que vaya a ser organizado, lo haga de la mejor manera. ¿Cuál es el mejor sitio para poder proceder? Siempre, siempre lo más cercano al hogar. Es decir, si yo puedo poner un equipo
de bajo costo, por ejemplo, un equipo MikroTik, ponerlo en cada residencia, en cada hogar, para que me haga una administración adecuada de una calidad de servicio eficiente, basada en servicios, que me separe y me diga, me dé prioridades para el tráfico de videoconferencia, para el tráfico de YouTube, para el tráfico de WhatsApp. Pues, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir muchas cosas. En primer lugar, que incluso hasta vamos a poder aislar todo el tráfico malware, todo el tráfico que sea nocivo, incluso incluyendo también problemas de bots, problemas de hackeos, van a ir segmentados y no van a ocupar tanto ancho de banda. En el mejor de los casos van a ser filtrados en el propio equipo que va a estar en cada residencia. ¿En qué va a ayudar esto? Va a ayudar a que el ISP en su nodo de distribución va a tener una mejor segmentación del tráfico, el tráfico que le va a llegar. Si bien es cierto, es posible que le llegue algo de basura, sin embargo, esa basura incluso va a estar limitada. Va a hacer que el equipo multipunto, el Access Point, trabaje de una manera mucho más eficiente, sin atender tanto dato que sea crudo, tanto dato que sea nocivo. Posteriormente a eso, cuando el tráfico se mete ya en el backbone, sigue es un tráfico que ya está puro, es un tráfico limpio, que no está contaminado. Y finalmente, el siguiente punto donde se tiene que hacer la administración del servicio, de la calidad del servicio, es ya en la salida a Internet. Esos deberían ser los dos puntos principales en los que los proveedores de Internet deben trabajar en este momento. Y básicamente eso es lo que hemos estado trabajando. ¿Qué oportunidades de negocio se están presentando? Hay bastantes empresas que ya venían desarrollando soluciones en la nube y básicamente pues han visto repotenciar sus negocios en esta pandemia y se está trabajando mucho en este tema. En Ecuador, pues ya se han migrado mucho aplicaciones, especialmente como les mencionaba, aplicaciones contables. Se está trabajando mucho en el software como servicio, en las plataformas como servicio, en el almacenamiento como servicio. Y eso es un dato sumamente interesante, porque tradicionalmente en el país, especialmente en Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, se maneja bastante todavía el tema de que yo tengo mis propios servidores en la empresa y ahí tengo mi servicio contable y tengo todas las aplicaciones que corresponden a mi negocio, pero en este momento, pues para ellos se convierte en un problema bastante interesante, porque tienes que garantizar no solamente el servicio de Internet del usuario residencial que está haciendo home office, sino que también tienes que garantizar el servicio de la empresa. Y muchas veces eso suele ser un grave problema. ¿Qué pasa? Que ocurren cortes de energía y muchas veces fallan los protectores de voltaje, fallan los dispositivos de contingencia y se convierte pues en un desastre porque nadie puede acceder. Entonces, el tema del uso de los servicios en la nube tiene que ser repotenciado, tienen que trabajarse mucho más para que las empresas puedan subir todo su potencial a la nube. ¿Qué es lo que está pasando en los hogares? ¿Qué son los principales problemas para los ISPs? Es el mayor consumo por hogar. Y básicamente aquí se desprende pues que los clientes tenían un ancho de banda que ahora resulta insuficiente en época de pandemia. Para estas personas pues le toca subir de plan, lo cual incrementa sus costos y genera pues también un inconveniente que mientras el ISP negocia los nuevos anchos de banda, nuevos precios con sus proveedores, pues presenta problemas de saturación. Las tasas de conversión que se tenían, los radios que eran generalmente de 4 a 1, perdón, de 6 a 1, de 8 a 1, pues ahorita en este momento ya se ven insuficientes. Necesitan entonces los ISPs o contratar más ancho de banda o necesitan reducir el radio. Es decir, trabajar en radios de 3 a 1, de 4 a 1, pero como lo mencionó pues Juanito al inicio, el negocio del ISP o el negocio se hacía rentable, pues básicamente por los radios que se manejaban. Y en este momento, pues se vuelve todo cuesta arriba. ¿Qué pasa con los usuarios del hogar? Recomendaciones para ellos, pues deberían establecer prioridades para el uso de Internet,
para las aplicaciones de home office, para el correo, para los estudios, todo lo que se realice con teletrabajo. Pero para todo esto de aquí, lo que se necesita, pues que para que funcione realmente bien, es que ese dispositivo que tienen en su hogar, el ISP va a tener que trabajarlo, va a tener que implementar soluciones para poder implementar una verdadera calidad de servicio. Esto de aquí puede ser implementado de igual manera, ya sea que estemos hablando de fibra, estemos hablando de coaxial o estemos hablando de enlaces inalámbricos, especialmente si se está trabajando con enlaces inalámbricos, ya sea de alta velocidad o de baja velocidad. Debe ser una política empresarial para todo ISP y la implementación de la calidad de servicio en cada uno de sus nodos y en cada uno de los sitios de distribución y especialmente en lo que se pueda dentro de cada hogar. Porque esto va para largo y mientras vamos acomodándonos, vamos ajustándonos en el negocio de la distribución del ancho de banda, pues tenemos que salir al paso. Y la mejor forma en que se puede hacer es aplicando reglas de calidad de servicio. Gabriel. Gracias, Mauro, Fernando. Gracias, Mauro. Yo veo una cosa que es muy importante en este momento de lo que nos está diciendo Mauro, y es que él nos advierte que las inversiones que se hagan hoy no se van a perder, o sea, no son inversiones que se hacen en la coyuntura, pero que finalmente el modo de vivir en la conectividad o dentro de la conectividad se van a mantener hacia el futuro. Yo creo que puede ser que empecemos nosotros a sacar algunas conclusiones. Desde mi punto de vista, es que los estados tienen que acondicionar rápidamente sus legislaciones para facilitar el acceso y dejar de poner obstáculos y tropiezos para poder acceder a las comunicaciones. Definitivamente, la conectividad ha sido muy eficiente. Algunos médicos con los que yo tuve oportunidad de hablar hace unos días me decían que definitivamente la conectividad había sido uno de los instrumentos más importantes, incluyendo aquellas que llamaban fake news, aquellos remedios caseros que finalmente no le hacían daño absolutamente a nadie, pero estaban al mismo tiempo acompañados de información muy, muy importante, real, sobre cómo atender la emergencia pandémica en la que nosotros estamos metiendo. Esto ha sido absolutamente fundamental, Mauro, que nos digas que lo que se invierte hoy va a perdurar en el tiempo. Gabriel, tus opiniones, por favor. Sí, señor, yo creo que los profesores nos han hecho un ejercicio de diagnóstico que nos permite tener una foto al día de hoy, al momento de hoy, muy aterrizada de lo que está pasando, de cómo cambió los hábitos de consumo de los usuarios antes de la pandemia y después de la pandemia, que nos permite saber estadísticas, que nos permite entender comportamientos, que ya sabemos cuáles fueron las áreas que crecieron y ahora las personas que nos siguen básicamente han elaborado una serie de preguntas y lo que quieren saber profesores y expertos es cómo solucionar estos problemas. O sea, el enfoque es soluciones alternativas ante todo este diagnóstico que hemos hecho, qué cosas deben implementar los operadores, qué soluciones deben desarrollar y que, digamos, desde su expertise los aconsejen frente a todos los temas tratados, desde cómo lograr convertir una red en simétrica, desde cómo subir el upgrade, desde cómo garantizar estabilidad en la señal, etcétera. Eso es lo que en este punto pasan a requerir nuestros espectadores conectados. Entonces, sin más preámbulo, Fernando, adelante, que ya ahí tenemos una primera compilación de preguntas. Sí, en primera instancia, pregunta Renzo Alexander para Tomás. Dice, ¿qué acciones a corto plazo se tienen que implementar para hacer simétricas las redes? Por favor, Tomás. En las redes HFC es muy complejo y hay que hacer, por ejemplo, en este momento lo que haría es segmentar, tratar de llegar a una simetría, segmentar los nodos, segmentar el upstream y por ahora, eso es una solución a cortísimo plazo inmediato. Y en el futuro lo que decía es subir a DOCSIS 3.1, por lo menos a DOCSIS 3.1. Es un trabajo más complejo. En las redes de fibra a la casa no hay ningún problema. Con las redes JIPO, que son teóricamente simétricas, uno puede jugar
con la simetría compensando con la división de 1.64 a 1.32. Y con las redes inalámbricas también en la calidad del servicio puede poner uno la simetría. O sea, básicamente hay que dar pasos pequeños para la plataforma que uno tenga, comenzar a convertirla en simétrica. Digo pequeños porque estamos limitados de recursos, es muy difícil importar. En este momento conseguir un nodo, por ejemplo, un nodo de SMTS virtual es dificilísimo, el transporte es costoso, todo, o sea, ese tipo de soluciones a corto plazo no se pueden dar, pero por lo menos hay ciertos paliativos que uno puede hacer, que básicamente se resumen en la palabra segmentar, segmentar y segmentar, segmentar los nodos, en las radiobases, segmentar las radios bases, en la fibra de la casa, cambiar la proporción de split, más o menos, en términos muy generales lo que hay que hacer. Ok, muchas gracias, Tomás. Creo que ahí mismo incluiste una respuesta a una pregunta que nos hacía Freddy Ríos, que si acaso podemos entrar a profundizar más adelante. Víctor Rivera hace una pregunta a Juan. Teniendo en cuenta la cantidad de personas sin trabajo y que no pueden pagar, ¿se debe bajar la velocidad del Internet para no suspenderles el servicio? Bueno, acá hay reglamentaciones locales que impiden cortar el servicio por falta de pago. En el caso de Argentina acaba de salir una regulación que por 6 meses no se puede cortar el servicio ante falta de pago, y a partir del tercer mes la propuesta es ofrecer un servicio de internet limitado, un servicio de televisión limitado. En el caso de internet es bajar la velocidad a 2 megas. En el caso de televisión es bajar el servicio de televisión a 15 canales. Eso permitiría que todos puedan mantenerse conectados con el mundo, puedan leer el periódico, puedan enviar correos, puedan chatear, aunque estaría condicionada su capacidad para consumir productos de streaming como Netflix o YouTube. En el caso de limitar el servicio de televisión es mucho más complicado porque en general nosotros nos manejamos con una grilla analógica y limitar la cantidad de canales es prácticamente imposible. De todos modos, lo que más siente el cliente es cuando le tocan el internet. O sea que estamos todos contemplando la posibilidad de ofrecer un servicio limitado a aquellos que no pueden pagar. Me gustaría agregar un par de comentarios respecto a la pregunta que recién le hicieron a Tomás. La simetría absoluta es una utopía, o sea, la vamos a alcanzar dentro de mucho tiempo. Lo que realmente necesitamos hoy es más capacidad de subida. Yo creo que ninguno está hoy combinando retornos, o sea, cada retorno va a un puerto de CMTS. La segmentación se aplicaría en un caso eventual que quizás están sumando 2 retornos. El verdadero camino hacia una mayor simetría es cambiar el upgrade, o sea, lo que le va a dar más oxígeno a nuestra red HFC, que quizá hoy es 860 MHz de ancho de banda, con subsplit, o sea, retorno hasta 42 MHz, es ir a DOCSIS 3.1 y el upstream, como mínimo ir a mid-split, que es 105-85 MHz, y la banda directa arranca en 108. O sea, necesitamos más ancho de banda dedicado al upstream. Sin embargo, en lo personal, yo no le apuesto demasiadas fichas a DOCSIS como para seguir a DOCSIS 4.0, porque eso implica reconstruir
Y si tengo que reconstruir, es indiscutible la ventaja de la fibra óptica sobre las tecnologías híbridas. O sea, si tengo que reconstruir, vamos hacia una tecnología pura de fibra óptica. Pero todo eso es para largo plazo. Hoy estamos enfrentando serias dificultades de importación. Por un lado, dificultades de abastecimiento y de producción en los países de origen, y por otro lado, dificultades de transporte desde el país de origen hasta donde estamos nosotros. O sea, los costos del transporte aéreo se han duplicado o triplicado. Entonces, hoy tenemos que ser lo suficientemente creativos como para mejorar la calidad del servicio con los recursos que tenemos disponibles a mano. Juan, hay alguno de nuestros visitantes me pregunta, en particular Orlando Valencia, en el caso tuyo de la empresa, ¿sí se han caído las ventas, se han afectado las ventas o por el contrario, la gente ha venido y ha golpeado la puerta para buscar mayor servicio? No se han agolpado las ventas. Lo que, como dije antes, se empiezan a evidenciar demoras en los pagos, hay un incremento de la morosidad, y lo que no solo nosotros, sino también otros proveedores están analizando es las ventas a futuro, aceptarlas solamente bajo la modalidad de débito automático para asegurarse el pago por vía electrónica. Lo que todavía está en un terreno confuso son las instalaciones. Del mismo modo que comentaba antes, no podemos instalar, no podemos hacer service porque no podemos ingresar al domicilio. Se han hecho instalaciones precarias sin ingresar al domicilio. Probablemente esto se va a ir abriendo y se va a permitir el ingreso con determinados dispositivos de protección. Pero hoy terminamos tirando el cable de la cometida hasta la casa del cliente, quizá viendo un punto cómodo para ingresar y pasándole el cable al cliente para que lo lleve hasta el punto donde tiene su dispositivo. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque mañana tendremos que volver a completar esa instalación y emprolijarla. Ok. Bueno, novedoso. Aquí en Colombia yo tuve la necesidad de cambiar de operador. No me estaba funcionando. Verdaderamente pienso que el tráfico me estaba afectando. Cambié de operador. Aquí sí permitieron la llegada de los técnicos con medidas de seguridad perfectamente claras, con sus tapabocas, sus guantes, su vestimenta especial. Entraron delante de nosotros, se desinfectaron las manos, trabajaron, limpiaron los sitios donde trabajaron y se fueron. Realmente fueron muy serios. Secretaría Ejecutiva pregunta que si existen barreras regulatorias para atender la pandemia. Y el tema es el siguiente. Por el contrario, ha habido medidas regulatorias para facilitar el acceso. Medidas en las cuales reducen los impuestos, en las cuales le prohíben a los operadores suspender el servicio, como nos estaba contando hace un minuto Juan, y lo mismo que lo dijo Mauro. Por el contrario, lo que se ha visto es que se ha fomentado y se ha protegido. ¿Por qué razón en particular se ha visto esa situación? Primero, porque la información es necesaria, absolutamente necesaria. En todos los foros en los cuales uno ha estado, le dicen que la información ha sido muy valiosa para poder combatir la pandemia, y eso lo dijo también Tomás en su momento. Las aplicaciones sobre los temas de salud, de información reales de la Organización Mundial de la Salud, Colombia tiene una, en particular Bogotá tiene una. Los sistemas de salud han promovido el acceso para que la gente reporte si tiene algún síntoma o conoce de alguien que tenga un síntoma o que deba informar algún punto
en el cual se deba prestar algún tipo de atención. En segundo lugar, pues evidente que la educación ha sido un tema fundamental. Ya llevamos mucho tiempo con los colegios y con las universidades y los centros de estudios cerrados, pues es absolutamente fundamental para el Estado tener acceso, que la gente tenga acceso a los sistemas de educación por Internet. Y algo que también es muy importante, que es el derecho a la recreación. Gracias a que existe esta conectividad, pues realmente hay una paz familiar, porque realmente se ha convertido en un tema importantísimo el compartir actividades recreativas a través de Internet. Tenemos otras preguntas como la que nos manda Víctor Rivera. No, esa ya la contestamos. Para Mario Escalante. Mauro, pregunta Junior García, ¿cómo lograr un CDN en redes wireless? Bueno, básicamente el CDN va a tener que ser manejado como siempre se lo ha hecho, ¿no? La diferencia va a estar en que parte de los datos pues va a llegar a través de una red inalámbrica. Mi preocupación no estaría tanto enfocada desde el punto de vista de estructura a nivel ya de medio en el CDN, sino más bien en cómo vas a armar la red inalámbrica. Para esto hay muchos escenarios que tienen que plantearse. Tienes que trabajar con el tema de la interferencia que vas a encontrar en el medio inalámbrico, vas a tener que analizar cuáles son los puntos de llegada en donde vas a tener que exponer, vas a tener que poner tu nodo de distribución. O sea, hay un trabajo de ingeniería más o menos interesante para que el enlace inalámbrico se vea lo menos afectado. De ahí hacia atrás, ya sea backbone inalámbrico, o lo hagas a través de fibra, la implementación del CDN básicamente tiene los mismos requerimientos que cualquier otro tipo de CDN. Yo pensaría que más bien si la pregunta va enfocada en una implementación propia de CDN, Juanito puede darnos una mayor explicación, que tiene más experiencia en ese caso. Juanito. No, el tema estaría en lo siguiente. Tenemos un punto en donde confluye el acceso puro de Internet y el CDN. Podemos tener un solo servidor en el sitio central o servidores distribuidos en los nodos de nuestra red, sea inalámbrica, de fibra o de coaxil. El principal problema, y ahí es donde yo veo la pregunta, normalmente el operador de una red inalámbrica es un operador pequeño y los proveedores de contenido imponen limitaciones mínimas de tráfico como para entregar ese servidor de CDN sin cargo. Y ese umbral a partir del cual entregan el servidor ha ido subiendo. Tenemos que hablar de tráficos de Netflix o de YouTube que superan el gigabit por segundo. Si un operador es pequeño, no va a cumplir con ese requisito. Entonces, no va a recibir el CDN sin cargo de Google, Netflix o Facebook. Ese es el principal problema que impactaría en un operador wireless, y es el tema de su tamaño. Gabriel, yo quiero que me ayudes en este momento para darle cabida a una pregunta que quisiera que contestaran todos, que nos hace alguno de nuestros visitantes. Esto lo pregunta Hugo Sarmiento. ¿Es posible? Sabemos que tú puedes ayudarnos con esta respuesta. Hugo Sarmiento dice si es posible legal y técnicamente bajar la calidad de ciertos servicios, como el caso de Netflix. Gabriel, ¿cuál es tu opinión? Sí, señor. La pregunta es muy buena. En general, todos los operadores siempre quieren llegar a recurrir al mecanismo de sanción de tráfico como una manera de emparejar la demanda en la red. Es decir, si en mis estadísticas yo veo que
YouTube está pateando muy duro o que Netflix está jalonando mucho el ancho de banda y el tráfico, pues como ISP lo que se quiere hacer es ponerle un techo o un límite a esa capacidad del operador. Esa es una solución muy rápida, muy simple, que generalmente se logra hacer con la gestión del tráfico con software y es muy llamativa para todos los operadores. Pero es muy importante tener presente... Pero no funciona, Gabriel. Ok, pero es muy En importante... transmisiones de tiempo real no funciona. O sea, todas esas políticas de gestión de tráfico funcionaban muy bien en la época de descargas de archivo y del peer-to-peer. Entonces, asignabas una sección de tu caño para el peer-to-peer y en la medida que se iba llenando, el acceso iba siendo cada vez más lento y en vez de bajar una película en 1 hora, la bajabas en 10 horas. El resultado final era que la película se terminaba bajando. Pero cuando aplicas esta política a Netflix, a YouTube o cualquier aplicación de tiempo real, el problema es que el servicio se entrecorta, se congela, se pixela. O sea, puedes aplicar este tipo de políticas en todo tipo de aplicación que no sea tiempo real. Y hoy la mayor parte del tráfico está justamente ahí, en aplicaciones de streaming de tiempo real. Ok, bueno, ahí me quitaste una parte de la respuesta. Efectivamente, es muy difícil con todas las aplicaciones que funcionan y demandan tráfico en términos generales una sanción a Netflix con el sistema de video adaptativo. Lo que termina haciendo es que una pixelación de la película no se vea bien. Pero donde quería llegar, Juan, además de ese punto que es muy relevante, es que recordemos que tomar decisiones de sanción de tráfico atenta contra el principio de neutralidad de red, que en términos prácticos todos los países se han suscrito a ese principio de neutralidad de red y por lo tanto como operadores ISP vulnerar ese principio de neutralidad puede generar sanciones del organismo regulador y de los gobiernos, porque todo el tráfico que existe en Internet, a diferencia de Estados Unidos, que es el único país que oficialmente levantó la restricción de neutralidad de red, debe tomar como igual cualquier conexión o cualquier punto IP y no puede entrar a sancionar unos sobre otros. Y ahí quiero hacer una aclaración final. Algunos países para ciertos servicios básicos han generado una regulación especial particular para la pandemia, mediante la cual han determinado que algunos servicios como servicios de mensajería, como las aplicaciones del coronavirus, como servicios de salud, deben ser privilegiadas, pero son medidas temporales que algunos gobiernos han tomado en virtud de la crisis particular de la cuarentena. Pero como lo decía Juan, hoy en día, aunque es muy llamativo hacerlo, aunque todos los ISPs quisieran recurrir a esa solución, es una solución que en términos generales lo que termina afectando es la calidad de la prestación del servicio y no tiene mucho sentido. Yo quiero aprovechar, Fernando, antes de regresar la palabra, saludar a todas las personas que son miembros de las asociaciones de ISPs en América Latina y de UISP, particularmente Basilio Pérez, que nos escribe desde Brasil, y a todos los asociados que están en México, en Perú, en Ecuador, han estado conectados todo el tiempo con nosotros. Agradecerles a ellos y enviarles un saludo muy especial, Fernando. Realmente ha sido inmensa la cantidad de personas que se han conectado con nosotros. Hemos superado los 2 centenares de personas. Las preguntas han sido muchas. Se nos ha dificultado a nosotros ir procesándolas para encontrar puntos comunes. Y yo quisiera aprovechar estas preguntas que estoy viendo y que estoy leyendo, algunas para concretar algunas respuestas hacia el futuro. Tomás nos decía, y Juan también nos decía, que había sido muy difícil el tema de la importación del equipamiento. Los cielos están relativamente cerrados, las tasas de cambio se han comportado de una manera diferente a las condiciones normales de la economía. Y siguiendo una pregunta de Armando García, estas coyunturas de dificultad en el acceso a las tecnologías de última generación, a las tecnologías de punta, para poder mejorar el servicio, a pesar de que no se ha colapsado la internet, la televisión, etcétera, ¿qué podemos nosotros hacer en este momento para poder mejorar el servicio, mejorar las coberturas, mejorar las velocidades sin necesidad de tener que acceder a
productos importados que en este momento tienen una gran limitación. Voy a arrancar con Tomás para que nos ayude con esta respuesta. Por favor, Tomás. Pues la pregunta es muy compleja, porque cuando la tecnología está completamente en el límite, no hay nada que hacer. Entonces ahí es donde comienzan a sacrificar servicios. Yo soy enemigo de declarar la Internet como un bien no renovable y comenzar a limitar la calidad de video, a limitar las llamadas. Es eso para el caso de una emergencia. Si todos nos declaramos, ojalá no lleguemos a eso, a un colapso de la Internet masivo, tendríamos que recurrir a eso como protección de la raza contra un desastre. Pero no creo que deba instituirse eso. Por ejemplo, a mí me parece dramático que le bajen la calidad al video. Uno quiere en esta pandemia entretenerse y estar bien. Solamente ya en medidas draconianas muy serias teníamos que llegar a eso. Con lo que se tiene, lo único que se puede hacer es hacer un análisis de ingeniería. Yo he visto cosas muy tristes. Voy a contar esto porque las respuestas son rápidas. A una empresa que estamos tratando de acelerar la velocidad, descubrimos que en los nodos sobraba mucha fibra. Entonces yo le dije, hagamos una cosa, con la fibra que sobra, tratemos de hacer fibra a la casa o segmentemos los nodos. Pero cuando nos fuimos a ver la fibra hacia atrás, resulta que esa fibra estaba ciega. No tenía chance de ir hasta el GD. O sea, en los diseños previos, un derroche muy grande de fibra. En esas situaciones que ya es un punto bloqueado, uno no tiene nada que hacer. Pero si uno hace un análisis de ingeniería de su plataforma en este momento, por ejemplo, las troncales de fibra, mira los colores, por dónde van, por dónde se han ramificado, es posible que se puedan hacer segmentaciones de corto plazo. Lo mismo en la parte inalámbrica. Es muy compleja la pregunta. Sin más material, sin nuevos equipos, es muy difícil hacerle una mejora a una plataforma. ¿Algo que agregar, Juan, por favor? No, realmente siempre hace falta algún recurso para sacarle más provecho a la red. Todo depende de la planificación previa que haya tenido esa red y qué previsión se haya tomado para crecimiento futuro. Yo decía que una de las alternativas es aumentar capacidad de transmisión hacia la casa en downstream, agregando más canales de downstream, pero esto requiere más licencias y también depende del equipo CMTS que hoy está instalado, qué cantidad máxima de licencias soporta. O sea, la licencia pasa a ser un intangible, pero que tiene costo. O sea, no está asociado ni a un flete aéreo ni a una producción en fábrica, pero permite aumentar la capacidad de downstream siempre que me dé el ancho de banda de la red. Y si no, hay que empezar a sacrificar un servicio por otro. Es decir, bueno, elimino 2 canales analógicos para ganar 2 frecuencias que asigno al tema de DOCSIS. Respecto a la limitación por tráfico o a la facturación por tráfico, creo que todos conocen cuál es mi postura. Concuerdo en parte con Tomás y estoy en desacuerdo también con Tomás en el sentido de que algún tipo de limitación tiene que haber contra el uso abusivo. O sea, la Internet no es infinita, no llega gratis hasta los hogares, hace falta invertir en una red de transporte y el uso abusivo se da cuando un cliente alimenta quizá un hotspot inalámbrico para revender. Entonces, no es el uso para el cual fue concebido el sistema. Entonces, un cliente que hace uso de la capacidad contratada más de un X porcentaje de tiempo al día, no puede pagar lo mismo que un cliente residencial que lo usa para ver televisión o hacer videogaming o hacer videoconferencia. El punto para mí está en cómo se establece un umbral de uso aceptable.
qué se considera uso aceptable y qué no. Y cuando se excede el uso aceptable, una de dos, o el usuario debe pagar más o el usuario pasa a ser penalizado en la calidad de servicio. Mauro, ¿tu opinión al respecto? Ok, este requerimiento es de todos los días y lo que hemos podido nosotros trabajarlo es, digamos que sí lo hemos hecho, es decir, todos los ISP nos están pidiendo que se haga una limitación en la calidad de servicio, independientemente si es que el ancho de banda que ellos tengan. Con las herramientas que utilizamos sí se puede hacer. Y eso ha sido algo muy importante, porque básicamente damos la potestad al final, al ISP, al dueño, de a quienes les baja la velocidad y a quienes no. Y para ambos escenarios se tiene una priorización del tráfico. Les hemos configurado tanto ancho de banda para Netflix y para todos los servicios, ¿no? En condiciones mínimas y en condiciones máximas. Es decir, si tienes contratado un plan de 10 megas, vamos a garantizar que para Netflix vas a tener 5 megas, pero si es que hay mucho tráfico en la red, producto de videoconferencias o de streaming en YouTube, etcétera, etcétera, pues ese ancho de banda va a tender a bajar hasta un mínimo garantizado, pone por ejemplo 1 mega, y si sobra ancho de banda, pues puede incluso llegar a tomar los 10 megas. Un escenario similar con las mismas configuraciones se lo hace con configuraciones similares para un ancho de banda mínimo. Digamos que el cliente dice, bueno, el ISP establece, si el cliente me está pagando normalmente, pues le voy a dar los 10 megas que él ha contratado, pero si no, pues lo voy a penalizar y le voy a entregar solamente 2 megas. Y tenemos que ajustar los parámetros para ese tipo de escenarios. Se vuelve complicado porque se escucha de todos los dueños de ISPs el mismo tema, es decir, no me ha pagado por ley o por las últimas normas que han establecido los gobiernos, tanto en México, en Guatemala, en Colombia, no podemos cortarle servicio, pero tampoco le puedo dar el ancho de banda que me estaba contratando inicialmente, o sea, tiene que pagarme. Mucha gente ha abusado también de ese tema. Conozco de muchas personas, en Ecuador especialmente, que teniendo la capacidad de pagar no lo han hecho porque simple y sencillamente el gobierno estableció de que era un servicio básico y que no se podía prescindir de él y que no podía cortarse. Pero como dice Juanito, pues hay gente que abusa, hay personas que van mucho más allá de eso, otras también que pretenden dar internet al vecino, a los vecinos que no tienen tanto ancho de banda y eso pues empieza a descontrolarse. Es una labor de hormiga que le toca hacer al ISP, que en muchos casos pues no es rentable, en otros pues básicamente no hace mucho sentido, pero es una situación bastante compleja. Desde el punto de vista técnico podemos trabajar en ambos escenarios y al final es cuestión simplemente del administrador de red de ese ISP, pues hacerle un check aquí, quitárselo acá o cambiarlo de grupo y mandarlo a otro lado. Pero es un tema de bastante discusión. Igual que Juanito, ¿no? Es decir, estoy a favor y en contra por los diferentes motivos que he mencionado. Sí, a favor y en contra. La verdad es que no ha sido fácil, no se ha podido resolver. Inclusive más adelante tengo una pregunta que nos hace Jorge Jacob sobre si es el momento de empezar a cobrar por consumo. Lo que es sorprendente es que estamos llegando a un tema latinoamericano que se da en el caso del uso del agua, que es el mínimo vital. El mínimo vital no se cobra en muchos países y se da para todos los estratos y de ahí en adelante el mayor consumo empieza a cobrarse. Tal vez algún día entenderemos que el Internet también necesita de un mínimo vital. Luis Dueñas le hace una pregunta a Tomás. ¿Cuál es el ping adecuado para un carrier que ofrece 2 gigas? Actualmente tiene 2464. Cuente, don Tomás. ¿Cuál es qué? Perdón. ¿Cuál es qué? Pregunta Luis Dueñas que cuál es el ping adecuado para un carrier que ofrece 2 gigas.
El PIN se refiere a... No, yo creo que eso debe responder más fácil, Juan. Juan, te paso la pregunta. Juan. No, no entiendo la pregunta. Si se refiere a la latencia de la red, podríamos hablar. Sí, creo que se refiere a la latencia, Tomás. ¿Ah? La pregunta se refiere a la latencia. Así. Pero la latencia va a depender de la calidad de servicio y de la aplicación. Según la aplicación va a soportar mayor o menor latencia y no tiene nada que ver con la velocidad contratada. No tiene nada que ver. En realidad la latencia es un parámetro muy interesante para comenzar a explorar. Y hay muchísimas aplicaciones en este momento que requieren baja latencia. Y aplicaciones de Internet de las Cosas, que en este momento pueden ser muy útiles para esta emergencia. Hay plataformas que le pueden entregar a uno 30 milisegundos. Otras que es más o menos como el estándar del Wi-Fi. Hay otras plataformas que pueden bajar hasta los 10 milisegundos. Unas plataformas de fibra óptica pueden estar entre 2, 3, 4 milisegundos. O sea, la latencia es una cosa que por ahora no es urgente, pero que en esta planificación de la plataforma hacia el futuro hay que tener en cuenta. A las aplicaciones satelitales, por ejemplo, yo una vez tuve un sistema de Internet de las Cosas que con la Internet satelital tuve que cancelarlo, porque cuando daba una orden de off o de on, tenía que esperar más de 1 minuto para la respuesta. En ese sentido puedo contestar, pero como dice Juan, es independiente de la velocidad. Coincido con Tomás en el tema de que la problemática de la latencia es hoy especialmente importante para los gamers. Ajá. Y para todo lo que es videoconferencia. Mirando hacia el mañana, la baja latencia es un requisito mandatorio para las aplicaciones de Internet de las Cosas. En general no van a requerir alta velocidad de comunicación porque el tráfico que mueven es pequeño, pero van a requerir baja latencia. Y eso también viene de la mano del 5G. Muchos hablan y piensan en el 5G como un Internet móvil de altísima velocidad. Pero lo que es mucho más importante en el 5G es la baja latencia, porque uno de los motores que impulsa el 5G nuevamente es la Internet de las Cosas. Hay una pregunta para seguir en la línea de Tomás y Juan que es muy técnica, pero creo que ayuda a varios a resolver una inquietud que tienen. En este caso particular la hace Freddy Ríos y pregunta que en el caso de redes de fibra, en donde tiene GPON y XGPON, él dice si las puede multiplexar de acuerdo a las lambdas de ambas tecnologías, que si es posible hacer esa multiplexación. Sí. En mi presentación lo hice, yo mostré un esquema, perdón, sigue Juan, yo mostré un esquema ahí. Eso lo puede multiplexar externamente, si tiene en el OLT placas GPON y placas XGPON o XGS-PON y multiplexarlas externamente, o ya hoy están disponibles en el mercado placas de OLT combo que soportan cualquier tipo de módulo, y hay incluso un módulo combo que tiene las interfaces ópticas de GPON y de XGPON y el multiplexor todo adentro. O sea que ya del OLT saldría con un pelo de fibra que lleva las lambdas de las dos tecnologías. No sé si quieres agregar algo más, Tomás. No, es una pregunta muy constante entre los ISP que ya tienen lleno su sistema GPON y quieren ir a un sistema de 10 simétrico, XGS-PON. Entonces, no hay ningún problema. Uno puede tener una marca, GPON, otro equipo puede ser standalone XGS-PON, y luego se hace la multiplexación externamente y se va a un solo hilo de fibra con los dos sistemas, el GPON y el XGS-PON. Y en la casa del usuario usted pone la ONU más apropiada, si es una ONU GPON o si es una ONU XGS-PON. Eso no significa que va a duplicar. Perdón, entra una pregunta que va en esa línea. Preguntan cuál es el costo de una OLT para eso.
Están preguntando en este momento Lorena Cartagena. Bueno, ahí es complicado, porque ahí tenemos varias escuelas. Está la escuela está la familia más barata de 10G PON, que es la familia EPON, el 10G PON. A mi juicio, eso es una opinión personal, en la lista de precios es más barato. Pero también tenemos la otra familia, la familia GPON con XGS PON. Y ahí entramos en una zona de descremar el mercado, porque todavía este tipo de aplicaciones estaba en sus pasos iniciales. Es posible que ahora se acelere la demanda de esta tecnología, pero inicialmente, por ahora estamos en la etapa de descremar la tecnología 10G PON. Entonces los precios son muy complejos, pero yo puedo decir, digamos que una tarjeta de, no sé, ¿cuánto puedes opinar tú? ¿Quieres dar precios? Es muy variable porque depende de las fuentes, no podemos hablar de precios, porque ahí entramos en marcas y proveedores, y Bueno, comprada aquí o comprada acá, es muy complejo. Lo que yo sí quiero agregar, perdón, lo que sí quiero agregar es que el hecho de multiplexar sobre una fibra GPON y XGPON no significa que voy a duplicar la cantidad de clientes, porque la cantidad de clientes me la va a dar el split o la cantidad de divisiones ópticas que yo hice en la red. Entonces, si yo hice en mi red un split por 64, voy a poder llegar a 64 clientes, que podrán ser 64 GPON, 32 GPON, 32 XGPON, 64 XGPON. O sea, no multiplico la cantidad de clientes por combinar dos lambdas. Lo que me permite es hacer una transición suave desde una tecnología a otra o combinar clientes corporativos, empresas en el sistema de 10 GPON que no van a estar peleando por capacidad contra hogares que quizá conecto con la tecnología GPON. Rápidamente, un saludo para Hugo. Sigue, Tomás. No, una cosa muy simple. En las redes de fibra a la casa, el costo del OLT, a mi juicio, es intrascendente. No se preocupen por eso. Lo que más vale es el montaje de la red y las ONUs en la casa. O sea que no es un punto de referencia el costo del OLT para decir si uno va a dar el paso a 10 GPON o no. Sí. Muy bien, un saludo para Hugo Sarmiento y toda la gente de la Academia de Sintelco que están conectados oyéndonos a esta hora en nuestro webinar. Fernando. Gracias, Gabriel. Mauro, hay una pregunta que quiero que me contesten colectivamente, pero primero quiero hacértela a ti. Es Héctor Martínez que pregunta, ¿cómo garantizar que no haya una sobresuscripción por parte del carrier en detrimento del servicio ofrecido? Bueno, los parámetros tienen que ser establecidos en el carrier, ¿no? Para eso las herramientas técnicas existen y eso se puede lograr sin ningún problema. Entonces, garantizar que no haya sobresuscripción, sí se hace. De hecho, es pan de todos los días. Para eso no existe ningún inconveniente. Realmente, si estamos hablando ya de un proveedor de Internet inalámbrico, por decirlo así, un WISP, para poder garantizar de que sus clientes no sobrepasen el radio que se ha establecido, pues hay que hacer ya un análisis un poco técnico. Hay que tirar números, hay que hacer una evaluación de cuál es el ancho de banda que se puede entregar, cuál es la tasa de reuso efectiva o la mejor que se puede garantizar para los diferentes usuarios, analizando que no se degrade el servicio. Y ahí regresamos a lo que les había mencionado y que lo hice parte de mi presentación, es en la segmentación, en la calidad de servicio que se desea garantizar en general en la red y para cada usuario individual. ¿Qué puedes hacer? Puedes crear grupos, ¿no? Y esto es una vivencia de todos los días. ¿Qué es lo que hacen los ISPs? Tienen grupos de aquellos pues que están en capacidad de pagar un poco más y lo llaman los usuarios VIP. Están otros que
no están en capacidad económica tan alta y tienen una tasa de compartición más alta. Los VIP generalmente son 2-1, 3-1. Los otros están en una tasa de 5-1, 8-1, y hay grupos masivos que están en tasas de 10-1. Obviamente eso pues están más jodidos porque su ancho de banda de internet pues en horas pico se vuelve un desastre. Pero toca hacer eso, toca hacerlo, al menos desde el punto de vista de entrega de datos, como nosotros lo hemos manejado a nuestros clientes a pedido de ellos, se ha hecho de esa manera. Trabajarlo en diferentes grupos, están los corporativos, generalmente los corporativos son siempre 1-1 o 2-1, 3-1 en un corporativo es muy, no es muy común, ¿verdad? El tema principal, la batalla se da, la trinchera se vuelve a la zona residencial. Entonces, todo va a depender también del ancho de banda que el ISP tenga contratado. Si tengo 100 megas y tengo 1000 clientes, pues voy a tener que hacer muchos ajustes para poder entregar un servicio que no se deteriore. Hay que tirar números. Hay que hacer números no solamente en la entrega del ancho de banda, sino también en la parte económica para saber hasta cuánto más yo puedo contratar a mi proveedor, a mi carrier, de tal manera de que no me afecte a mi bolsillo o que me sea rentable. Fernando. Ok. Realmente, pues es muy interesante. Todo lo que hemos oído hoy, vuelvo y digo que la conclusión más importante es que no colapsó el servicio en ninguna parte del mundo, aún en los países que tienen confrontaciones como en el Oriente Cercano, se hizo necesario que hubiera permanente comunicación para poder atender la pandemia. Gabriel, cuéntame, ¿cuáles son tus recomendaciones de aquí en adelante y cuáles son tus conclusiones? Muy bien, Fernando, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Tuvimos un primer bloque en donde se hizo un ejercicio de diagnóstico muy riguroso y posteriormente pasamos a aclarar todas las dudas que tenían nuestros participantes otorgando soluciones para cada caso. Lo primero que yo diría, Fernando, es que sobre esto no existe una receta única. Esto no es coger el libro de recetas y salir y aplicarlo por igual para todos los operadores. Cada situación es diferente, cada contexto es distinto y en general yo diría que prima el principio de ingeniería y de planeación sobre cada una de las instalaciones y capacidades que tienen los diferentes ISPs, tan y como lo han hecho o lo han explicado nuestros profesores. Probablemente soluciones universales para que todos apliquen, aumentar la capacidad comprada de ancho de banda internacional puede ser un buen paliativo, tratar de migrar la mayor cantidad de usuarios a fibra óptica porque demostró ser la tecnología, como ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, más estable para soportar esta crisis y esta situación, tratar de disminuir al máximo el reuso de la red y la sobreventa, la sobrecongestión, tratar de que la red sea lo más simétrica posible, sino al 100%, al menos disminuir las distancias que existen entre el canal de bajada y el canal de subida, al menos durante el periodo de emergencia. Aplicar y estar muy informados de las diferentes medidas regulatorias que vayan tomando los diferentes operadores, reguladores a nivel de América Latina, es decir, estar en contacto con cada uno de sus agentes reguladores. Creo que los agentes reguladores han estado muy receptivos a recibir todas las inquietudes y sugerencias de los operadores, entonces muchas de las cosas que acá se han dicho tienen que planteárselos a cada uno de sus reguladores, pidiendo que saquen normatividades que se adapten a las necesidades particulares de cada uno de ustedes. Probablemente en muchos casos se requieran alivios, etcétera. Y sobre todo, lo más importante, monitorear todo el tiempo la red de última milla, porque ahí, como lo dijeron repetidamente los profes, puede estar el cuello de botella. Entonces, si es necesario hacer cambios, donde, por ejemplo, tienen un nodo de DOCSIS, pasarlo a un GPON de fibra, si, por ejemplo, es inalámbrico y la antena está saturada, poner otro equipamiento adicional para proveer a los usuarios y repartir con menos cantidad de routers conectados a una misma estación. Es decir, todo este tipo de medidas son paliativos que hay que implementar en esta crisis, pero insisto, lo más importante es que no hay una receta única, sino que cada uno debe buscar soluciones en virtud de las características particulares de su tipo de red, de su tipo de conexión. Pero como usted lo dijo, Fernando, yo diría que vale la pena felicitar a todos nuestros ISPs en América Latina porque han sido unos guerreros que han soportado esta crisis de una manera
muy loable de cómo han garantizado que las personas tengan acceso a Internet. Eso ha permitido que la economía siga funcionando, que la educación siga funcionando, que la salud siga funcionando, y sobre todo los UISPs que llevan servicios inalámbricos wireless a regiones muy apartadas, pues están haciendo país, están construyendo tejido social, permitiendo que personas que antes no tenían acceso a Internet ahora lo puedan tener. Los modelos híbridos, recurrir a cada tipo de usuario con una solución adaptada a sus características geográficas, socioeconómicas particulares, es una muy buena solución en este tipo de casos, y en el tema particular de cómo llevar la educación a las personas que están en la zona rural, las tecnologías inalámbricas ofrecen una muy buena alternativa para garantizar que la brecha digital no siga aumentando. Entonces, esos son grandes conclusiones, pero también quiero decirles que este es el primero de muchas actividades académicas que va a realizar Andinalink Virtual. Estamos iniciando la feria virtual muy pronto. Perdón, eso no es coronavirus. No es coronavirus, es alergia. No es coronavirus. Y vamos a tener muchos otros webinars con proveedores, con expertos, y esos webinars van a tratar de estarle solucionando las necesidades particulares. Este fue un ejercicio muy general, con una visión muy amplia, pero vamos a tratar de profundizar a través de Andinalink Virtual en soluciones específicas para cada uno de ustedes. Lamentablemente no pudimos responder todas las preguntas, pero las hemos recapitulado y eso nos va a servir mucho para definir las temáticas de los próximos webinars. Entonces agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros desde el principio hasta el final, y muy particularmente a todos los panelistas. Y como siempre, Fernando, es un gusto estar con ustedes moderando. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a nuestros panelistas, a Tomás, a Juan, a Mauro, a Mauri, que también nos ayuda con el apoyo, a Luz Marina, a María Fernanda, a todo el equipo de Andinalink por aquí. Ha sido maravilloso. Nosotros vamos a seguir con Andinalink Virtual y esperamos recibir las inquietudes de ustedes a través de nuestra página, para que podamos nosotros no solamente organizar nuestros newsletters, sino que también podamos establecer la temática para las próximas videoconferencias y videoreuniones que vayamos realizando. Seguramente vamos a tener temáticas con los operadores de cable, sea TV, y que realmente podamos nosotros ampliar nuestro panorama para todas las telecomunicaciones que tenemos para Latinoamérica y para los ciudadanos. Muchísimas gracias y los esperamos para una próxima oportunidad muy pronto. Que estén muy bien.